Hola a todos. En esta lección vamos a crear la página de inicio y la vamos a estilizar. Ya vamos a comenzar a crear las distintas páginas. Vamos a tomar nuestra página home, vamos a borrar todo el contenido y vamos a comenzar por crear las estructuras HTML. Vamos a tener, por ejemplo, un section y vamos a ir poniéndole clases. Esta se va a llamar Hero. Va a ser la clase donde vamos a tener la presentación. Dentro del Hero vamos a poner un div y a este div le vamos a aplicar un container, que era la clase que determinaba el espaciado hacia los costados como máximo o mínimo. Y dentro vamos a poner una imagen, vamos a poner img, src, dijimos que arrancábamos siempre de static, que era la página por defecto, y vamos a ir a img y vamos a llamar en este caso a eweb.png y le vamos a poner una clase que le vamos a llamar log. En las etiquetas img podemos definir una propiedad que se llama alt. Esta propiedad me permite mostrar un texto en caso de que el navegador no pueda procesar la imagen. Vamos a poner eweblog y debajo vamos a poner un texto con un h1. Vamos a poner bienvenido a y un span mi espacio. Cerramos el h1 y debajo vamos a colocar una etiqueta p que le vamos a llamar de clase subtitle. Vamos a cerrar el p, siempre que abran traten de ir cerrando para evitar problemas. Y aquí vamos a poner un texto cualquiera, por ejemplo, tu sitio personal, blog y comunidad pequeña. Todo construido con Free Pascal y eweb. Vamos a poner un br para dar un espacio entre un renglón. Vamos a ponerle simple, rápido y 100% tuyo. Y vamos a poner dos botones en la parte de abajo. Así que vamos a crear un div que le vamos a llamar Hero Buttons. Cerramos el div. Y aquí adentro vamos a poner dos enlaces. Una etiqueta a, href, que va a llamar a blog. Le vamos a poner un class. Y aquí vamos a definir más de una clase. Hasta ahora veníamos poniendo solo una propiedad CSS. Ahora vamos a definir para los botones dos propiedades. Una configuración básica para un botón y una configuración de colores para no tener que repetir los aspectos básicos del botón. Vamos a crear dos clases CSS. Una se va a llamar btn y la otra va a ser btn primary y le vamos a poner explorar el blog. Cerramos el a y vamos a crear la otra. href, le vamos a poner barra about, que era la página. Y le vamos a decir, va a tener la definición estándar de un botón y este botón va a ser secondary. Y le vas a llamar conoceme. Bien, ahora después del section, vamos a crear otra sección más. A esta sección le vamos a poner de clase intro
Dentro vamos a poner un div con un container. Cerramos el div. Y vamos a poner simplemente una etiqueta h2 para un subtítulo. Le vamos a llamar ¿qué es mi espacio? h2 y vamos a poner un p donde simplemente vamos a poner un texto. Vamos a poner un proyecto que crece conmigo y contigo. Aquí comparto artículos, pensamientos cortos, fotos y un poco de interacción. Vamos a poner un salto de línea con un BR. Aquí, por más de que yo pongo en varios renglones, todo esto va a aparecer en una misma línea. Vamos a poner un BR, todo hecho desde cero con herramientas nativas de FreePascal. Muy bien, guardamos, vamos a nuestra página, vamos a actualizar el inicio y ya tenemos el contenido, aunque todavía falta estilizarlo. Vamos a ir a nuestro archivo main.css y vamos a comenzar a estilizar el main. Lo que vamos a la parte de abajo y aquí vamos a agregar un comentario donde vamos a poner los estilos básicos para nuestra página. Vamos a tomar, por ejemplo, página home y vamos a comenzar por Hero, que es el bloque principal. Este bloque le vamos a poner un min height y aquí le vamos a poner 90 BH. Este BH hace referencia a qué porcentaje de lo que se ve en pantalla, y eso depende de el tamaño de mi navegador, ya sea en un celular va a ser distinto a una computadora, si el monitor es más grande o más chico. Entonces este 90 BH hace referencia al 90% del espacio que tengo en el navegador. Vamos a poner un background color y le vamos a poner, por ejemplo, un F6, F6, F6. Queda un color más clave. Vamos a poner A1, 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 a ver que sea un poco más claro. Bien, lo vamos a dejar por ahí. Vamos a poner el color de texto en F1, F1, F1 para que sea un color más claro. Bien. Y vamos a poner un display. Esto es cómo se muestran nuestros elementos y le vamos a poner flex. La propiedad flex determina que tengo un objeto al lado del otro y cuando llegué al final y no hay más lugar, el objeto que sigue, en lugar de estar al costado, va a estar abajo, salvo que el objeto ocupe el 100% del espacio. Eso ya lo vamos a ir viendo. Vamos a alinear los elementos, align items, center y text align center. Aquí hay una diferencia. Una cosa es alinear el texto cuando tengo una etiqueta como el H1, por ejemplo, que simplemente muevo el texto al centro. Vamos a guardar. Simplemente muevo el texto hacia el centro. Y otra muy diferente es cuando tengo un objeto, como una imagen o un div o algo parecido. Entonces, el alinear ítems me va a llevar los objetos. Y el alinear texto, solo el texto en el centro del contenedor. Si es un div que ocupa el 50%, el texto va a estar alineado en ese 50%.
Aquí, como todo ocupa, todo llega hasta el centro, por eso es que tiene ese tamaño. Bien, aquí le vamos a poner un poco más oscuro. Bien, para que se note el texto blanco. Vamos ahora, dijimos que teníamos el giro, vamos a tomar la clase logo. Vamos a poner la clase logo para hacer referencia a nuestra imagen. Y para nuestro logo vamos a poner un width de 120 píxeles y le vamos a poner un height en auto. Esto es para tratar de mantener la proporción, es decir, va a tomar el ancho de 120 píxeles y el alto va a ser automático respetando la proporción de mi imagen. Y le vamos a poner un margen abajo de 1.5.4 rem para que quede espaciado. Entonces mi imagen ahora toma el tamaño y no pierde la proporción. Si no pusiera en auto el height, tendría que ir cambiando los tamaños hasta que mi imagen quede proporcionada. Vamos a tomar ahora una forma diferente de hacerlo. Vamos a trabajar dentro del giro, vamos a dejar un espacio y vamos a poner un H1. La propiedad que estamos usando es la que ya vimos, tenemos la clase principal y la clase u objeto que está dentro de esa clase. Aquí teníamos el giro como div principal y estamos buscando dentro de giro todas las etiquetas H1 que encuentre. Entonces a esta etiqueta H1 le vamos a cambiar, por ejemplo, el tamaño de fuente y le vamos a poner 3.8 rem. Vamos a usar el font weight que le vamos a poner 800. Recuerden que el font weight tiene que ver con qué tan gruesa o fina es mi letra. A mayor número más grueso y a menor número más fino. Y le vamos a poner un margen abajo de un rem. Aquí arriba no es button, sino es bottom. Actualizo y ahora tengo los espacios. Vamos a achicar a 2.8. Perfecto. Vamos ahora a agregar el span. El span estaba dentro del giro, dentro del H1 span. Y la idea es hacer que solo este span cambie y que no cambie el resto de los span que haya. Entonces, para eso vamos a usar la especificación. Le vamos a decir que dentro de giro, dentro de H1, vamos a tener un span. Entonces, muy importante ir recordando qué nivel hacia adentro estoy respetando. Lo mismo puedo hacer con cualquier tipo de etiqueta. Aquí le vamos a poner el color y le vamos a decir que sea un 06 B6 D4, que es el tono azul característico. Entonces me queda este espacio diferente.